Chicos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra reunión del martes, qué gusto verlos. Vamos a empezar nuestra reunión de hoy para aprender más de la Biblia y como siempre le pido a Ivoncita que nos regale la oración de bienvenida. Claro que sí, gracias. Papá Dios, gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre estamos aquí nuevamente reunidos, Señor, para aprender más de tu palabra, Padre. Te agradecemos por estas clases, Padre. Te agradecemos por todo, Señor, por todo lo que nos has bendecido estas semanas, por todas las bendiciones que vienen, Señor, porque tu palabra se cumple y porque tú estás, Señor, aquí en medio de nosotros, Padre, en esta oración. Te damos gracias por el Espíritu Santo y te damos gracias, Señor, porque tú nos guías a través de él en todo nuestro caminar. Te doy las gracias especialmente, Señor, por mi tía Liliana, Señor, que ha dispuesto su tiempo para enseñarnos, Padre. Y te pedimos que estas clases lleguen a más y más personas para que puedan ser de edificación. Te damos las gracias y por la tecnología también, Señor. La bendecimos para que sea a favor de nosotros siempre ese tema tecnológico y de redes sociales, Señor, para que pues esto trascienda, Señor, a más personas, a más almas, Señor, que puedan encontrar la salvación eterna contigo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Gracias, Ivoncita, muchas gracias. Chicos, como les decía, estoy muy contenta, la verdad, este estudio del libro de los Hechos me ha gustado muchísimo. He aprendido este año harto con preparando estas clases para ustedes sobre los cuatro evangelios y eso me tiene muy contenta. Hoy estamos en nuestra clase número 36. Los que quieran escuchar las 35 clases anteriores, ya saben, entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí las encuentran. Y si tienen alguna pregunta, en el email lilipargas@yahoo.com. Les recuerdo que estamos haciendo un hermoso estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos el primer bloque, que es el bloque de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en este momento estamos estudiando el único libro que pertenece al bloque de los libros históricos, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Recordemos rápidamente algunos punticos principales que vimos hace 8 días para que podamos entrar en contexto de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Hace 8 días supimos la historia de cómo un hombre lisiado era llevado todos los días al templo de Jerusalén, no sabemos si por sus amigos o por algunos familiares para que pidiera limosna en la puerta principal que se conoce como la Puerta de la Hermosa. También aprendimos que los discípulos, a pesar de que pues ya estaban conformando el grupo de los cristianos, acostumbraban a ir todos los días al templo y llegan Pedro y Juan que ya en armonía y en unión empiezan a trabajar juntos. Se encuentran con este hombre lisiado que les pide limosna y Pedro le dice que no tiene dinero, pero que le va a dar algo muchísimo mejor que el dinero. Y le dice que en el nombre de Jesucristo lo sana. Y este hombre lisiado se levanta feliz porque en el nombre de Jesucristo a través de Pedro, este hombre es sanado. Feliz, entran al templo y ya estando más adentro en el pórtico de Salomón, cuando la gente se empieza a juntar porque conocían al lisiado que estaba paralítico hace muchos años, se dan cuenta de este milagro, de esta sanación que ha ocurrido y empieza a unirse la multitud pues para ver el milagro y Pedro aprovecha para dar su segundo sermón. ¿Recuerdan ustedes que el primer sermón Pedro lo dio recién recibieron al Espíritu Santo y que se convirtieron 3.000 personas? Pues Pedro también aprovecha esta multitud que se está juntando y da su segundo discurso. Básicamente lo que les está recordando a las personas es que desde el Antiguo Testamento todos los profetas estaban anunciando la llegada de un Mesías. Y él les dice, Jesús, aquella persona que fue crucificada, es ese Mesías. Él murió en la cruz, pero resucitó. Eso era lo que Pedro se resumía pues toda la predicación. Mientras estaba predicando, los sacerdotes del templo, los levitas y todo eso, los personajes que siempre dañan la fiesta,
arrestan a Pedro y a Juan y como ya iba a oscurecer, los meten a la cárcel y ellos quedan allí toda la noche. Pero dice, los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5.000. ¿Recuerdan que con la primera prédica de Pedro se convirtieron 3.000? Bueno, con esta ya se convirtieron 5.000 y eso que solamente estaban contando a los hombres. Entonces, es un muy buen número para una segunda predicación. Sacan a Pedro y a Juan de la cárcel al otro día y son llevados ante el Sanedrín. Pero Pedro también aprovecha todo ese público que tiene ahí y da su tercer discurso nuevamente, hablándole a todas las personas que pertenecen al Sanedrín sobre el Mesías, sobre su muerte y resurrección y de cómo ellos mataron a Jesucristo y desecharon esa piedra angular que sostiene a la iglesia. Y también aprendemos en este discurso algo hermoso porque Pedro dice que en el nombre de Jesús es en el único nombre donde nosotros podemos ser salvos. Y ese es el sermón, esa es la prédica que Pedro les da a todos los miembros del Sanedrín. Lógicamente los del concilio estaban totalmente bravos que predicaran en el nombre de Jesucristo y amenazaron a Pedro y a Juan para que no hablaran más del nombre de Jesús, pero como toda la gente los estaba respaldando, no les hicieron nada más y los soltaron. Ellos muy contentos se fueron a reunir con el resto de sus compañeros cristianos. Aprendimos cómo esa iglesia apostólica, esa iglesia primitiva, se dedicaban a la oración, a compartir el pan, pero también había una comunidad que todos los bienes materiales se los reunieron para poder tener una canasta en común y que todos fueran iguales y favorecer a los más necesitados. Conocimos a un personaje importante en la historia reciente del cristianismo, inicial del cristianismo, que es Bernabé, un hombre acaudalado que vende un terreno y todo lo de la venta lo da como ofrenda al templo. Él era un hombre de muy buen corazón y todo el mundo lo quería, tenía un puesto preeminente. Cuando se convierte, entonces pues tiene esa importancia de que todo el mundo lo sigue, no solamente por la generosidad que él tenía, sino también porque era un hombre muy sabio y un hombre de Dios totalmente. Algunas personas interpretaron esa generosidad de Bernabé de una manera equivocada, tratando de favorecer sus imágenes y de poder tener el favor también de todos los apóstoles. Y conocimos entonces la historia de Ananías y de Zafira, como ellos también vendieron un lote, pero se quedaron con la mitad de la venta y solo entregaron la mitad a Pedro. No era por el dinero, Pedro le dijo a Ananías, no es por el dinero, sino por la mentira que ellos dijeron y Pedro le dice, quisiste mentirle al Espíritu Santo y Ananías cae muerto inmediatamente. Cuando Zafira, la esposa, llega, le preguntan que por cuánto vendió el terreno y ella también miente y tiene las mismas consecuencias que su esposo por la mentira que trataron de hacerle al Espíritu Santo y tanto Zafira como Ananías fueron enterrados juntos. Esto pues asombró a toda la comunidad cristiana primitiva, pero se necesitaba algo tan radical para que los primeros cristianos entendieran que eso no era un juego, que el Espíritu Santo era el mismísimo Dios, la tercera persona de la Trinidad y que no se le podía mentir. Y querían que la iglesia cristiana empezara con total integridad y con total honestidad. También vimos hace 8 días cómo los apóstoles empiezan también a hacer milagros y sanaciones, cumpliéndose lo que Jesús les había dicho, que ellos iban a hacer cosas mucho más grandes que las que el mismo Jesucristo había hecho. Y aprendimos cómo la gente esperaba a Pedro en el camino y era tan poderosa tanto el poder que el Espíritu Santo le daba a Pedro, que inclusive la sombra de Pedro sanaba a las personas. Y aquí se refiere a que cosas más grandes que Jesucristo hicieron ellos. También aprendimos hace 8 días cómo a raíz de toda la gente que estaba admirando a los apóstoles por todos los milagros que estaban haciendo, nuevamente los saduceos que hacían parte del Sanedrín empezaron a tramar cómo deshacerse de los apóstoles y lo primero que hacen es que los meten a todos a la cárcel mientras ellos hablan entre sí a ver qué pueden hacer con ellos. Pero no contaban con un pequeño detalle. Un ángel en la noche les abre la puerta de la celda de los apóstoles y ellos pueden salir libres y el ángel les dice, vayan a hacer lo que tienen que hacer, que es predicar las buenas nuevas de salvación. Y ellos se van nuevamente al templo a predicar.
Cuando los saduceos mandan a los oficiales para que los saquen de la cárcel y encuentran la cárcel vacía, los hacen ir nuevamente al Sanedrín y les prohíben que hablen de Jesucristo. Y es cuando Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuevamente le tenían miedo a la multitud y por eso no les hacen nada. Sin embargo, ellos tratan de organizar algo para deshacerse de ellos y es cuando aparece en escena Gamaliel, que es un maestro, el maestro más destacado de la época. ¿Se acuerdan que yo les enseñaba que era como si una persona estudiara en Yale o en Harvard o en Cambridge? Era una autoridad total y Gamaliel les dice, si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasarán. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Le hacen caso todos los saduceos y el Sanedrín le hace caso a Gamaliel y sueltan a los apóstoles. Y ellos siguen reuniéndose, aprendiendo, predicando, pero surge un problema. Recuerden ustedes que el cristianismo apostólico, el cristianismo primitivo estaba conformado por judíos cristianos y por gentiles cristianos, especialmente por griegos, y todo lo tenían en común. Empezó un problema porque empezaban a servir y a dar ofrendas primero a los judíos cristianos y dejaban de últimas a los griegos. Entonces los griegos se quejaron con Pedro y es cuando ellos deciden que nombren a 7 diáconos. Les impusieron las manos para que ellos se encargaran de la parte administrativa y de todo lo que tenía que ver con el servicio, mientras Pedro y los apóstoles se dedicaban a la predicación y a la oración. Y de esos 7 diáconos, hay 2 nombres que sobresalen mucho, son nombres importantes dentro de la historia de la iglesia primitiva, que son Esteban y Felipe. Inmediatamente empezamos a conocer a Esteban, porque Esteban, a pesar de ser un diácono encargado de la administración y del servicio, también estaba lleno del Espíritu Santo y él empieza a predicar de una manera impresionante y enseguida se hace enemigos. Entonces los llevan nuevamente ante los saduceos y ellos presentaron testigos falsos para acusar a Esteban de que estaba hablando mal de los profetas del Antiguo Testamento y del templo. Todos los asistentes, cuando oyen todas esas cosas horribles que están hablando de Esteban, se voltean a mirarlo y dicen, vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Era tanta la pureza, tanta la honestidad y tanta la integridad de Esteban que ellos veían ese reflejo del mismísimo Dios en la cara de Esteban. Y es cuando Esteban empieza a darles una prédica impresionante, comenzando desde que Dios llamó a Abraham y toda la historia de Israel les recuerda a ellos cómo Dios escoge a la nación de Israel para que a través de Israel llegara el Mesías y cómo esto fue anunciado por todos los profetas que tanto ellos admiraban del Antiguo Testamento y cómo esos mismos profetas habían anunciado que el Mesías tenía que padecer y tenía que morir, que cómo era posible que ellos no entendieran esas profecías y que fuera de eso ellos eran los que habían matado a ese Mesías, y que ese Mesías era Jesucristo, pero que él había resucitado. Esa prédica enfureció totalmente a todo el Sanedrín y decidieron ni más ni más matarlo y apedrearlo. Y cuando ya estaban empezando a apedrearlo, es decir, cuando ya lo estaban asesinando, Esteban dice, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esto enfureció mucho más a todas las personas que le lanzaban todas las piedras. Y ya cuando iba a morir es impresionante porque hasta el último momento ese corazón de Esteban era grandísimo. Dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado y Esteban muere. El primer mártir del cristianismo. Y lo último que vimos hace 8 días es que los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y entra en escena este otro personaje que es tan importante en la historia del cristianismo. Y ahí quedamos, entonces empezamos ahorita, chicos, con tema nuevo. Estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 8, y vamos a ver la primera parte del versículo 1 que dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Acababan de asesinar a Esteban, imagínense en vivo y en directo, yo no sé la sangre y la mente de toda esta gente tan horrible, cómo pueden ver una persona agonizando, sangrando, con su cara toda vuelta a nada de las piedras que le caían y seguir mandándoles piedras.
y hasta que lo asesinaron. Y dice que ahí estaba Saulo y que Saulo estaba de acuerdo con todo esto. Vamos a empezar a ver un poquito de Saulo. La biografía entera de Saulo la vamos a ver, se las voy a explicar yo cuando entremos ya a las cartas paulinas, es decir, antes de que empecemos Romanos, vamos a conocer más profundamente a Saulo, que después se convierte en el apóstol Pablo, pero quiero que empiecen a conocerlo en este trasfondo cuando él es totalmente judío. Saulo se educa directamente con Gamaliel, con el personaje que acabamos de hablar, es decir, Saulo estudió en Harvard. Era un personaje que tanto por el sitio donde nació, la familia que tenía, era de estrato súper alto, muy inteligente y amaba profundamente a Dios. Era un rabino, amaba las escrituras y amaba profundamente a Dios y él era un convencido que le estaba haciendo un favor a Dios al deshacerse de lo que para él era en ese momento una secta horrible, la de todos esos cristianos que estaban diciendo que ese tal Jesús era Dios. Entonces Saulo con todo el celo y con toda la pasión estaba defendiendo a Dios porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Vamos para la parte B del versículo 1, dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Entonces, la gota que derramó el vaso para que la persecución cristiana se iniciara formalmente fue precisamente el asesinato de Esteban. Y aquí nos dice que todos los discípulos huyeron por miedo a que les ocurriera lo mismo que le había ocurrido a Esteban, pero dice que los apóstoles muy valientemente se quedaron en Jerusalén. Este dato es importante. Los apóstoles seguían en Jerusalén, pero todos los demás discípulos, incluyendo a los diáconos que acababan de nombrar, pues, salieron fuera de Jerusalén. Dios permitió también todo eso, que ellos huyeran, porque se acuerdan que Jesús les había dicho a ellos que tenían que llevar el mensaje de las buenas nuevas hasta el último rincón del planeta y ellos estaban como muy acomodaditos ahí en Jerusalén, muy seguros, estaban tranquilos ahí y esto hace que ellos obligatoriamente tengan que salir de Jerusalén e ir a otros poblados a predicar la palabra de Dios. Vamos para versículo 2. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. En todo caso, lograron recuperar el cuerpo, me imagino ya despedazado, totalmente deshecho de Esteban, y lograron darle una digna sepultura. Pero definitivamente este hecho, que fue el primer mártir de la iglesia cristiana, marcó toda la historia del cristianismo. Muchas personas se preguntan por qué Esteban, un muchacho súper joven, lleno del Espíritu Santo, que hubiera servido muchísimo a la causa, porque el Señor se lo llevó tan pronto. Imagínense con una sola predicación, si él hubiera tenido la oportunidad de predicar mucho más, pero precisamente Dios, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, permite que lo maten porque la muerte de Esteban logra mucho más cosas importantes que si Esteban hubiera seguido vivo, porque es la muerte de Esteban lo que hace que todos los discípulos salgan a recorrer otros poblados. Entonces, fíjense en lo importante que fue la muerte de Esteban, más que su vida. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Entonces, desde ese momento, Saulo se da cuenta que hay muchos cristianos en Jerusalén y por su celo de servir a Dios, empieza a entrar de casa en casa a arrestar a todos los cristianos que encuentran y lógicamente esos cristianos que encuentran pues son llevados a que sean torturados y finalmente a que sean asesinados y empieza en forma la persecución de los cristianos. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría.
Fíjese en el papel tan importante de estos dos diáconos que fueron un poquito como desechados por los apóstoles, porque cuando nos, hace 8 días les contaba que cuando nombraron a los diáconos no nombraron a ningún judío, sino que todos eran griegos. Ya Esteban cumplió su papel impresionantemente, poniendo su granote de arena en la causa cristiana, y ahora el otro diácono Felipe, ellos no alcanzaron a trabajar casi para lo que los nombraron, que fue administrar y servir, porque también ellos se dedicaron a predicar la palabra. Y dicen que entonces Felipe se va para la región de Samaria. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Mire lo que la muerte de Esteban causó. Hizo que Felipe saliera de Jerusalén y llega a Samaria y se encuentra allí con algo curioso. Toda la ciudad está embelesada con un hombre llamado Simón, que se le conoce como Simón el mago, Simón el hechicero, pero estaban tan atónitos con toda la magia que este hombre hacía, que pensaban definitivamente que no era simplemente un mago, sino que tenía un poder venido del cielo, y por eso le decían el gran poder de Dios. En medio de eso es que Felipe con toda valentía empieza a predicar una ciudad totalmente pagana, gentiles que no conocían nada del Antiguo Testamento ni del Mesías, y Felipe solo empieza ante la multitud a predicar. Imagínense en el poder que el Espíritu Santo le había dado para que este hombre perdiera toda cobardía y en medio de una multitud empezar a predicar el nombre de Jesucristo. Y tanto, tanto fue su poder que nos dice el pasaje que le creyeron y que se empezaron a convertir, tanto que el mismo Simón también se convirtió. Simón le creyó a Felipe y se bautizó, entonces bautizaron a muchas personas en el nombre de Jesucristo. Y dice también que Simón no se despegó de al lado de Felipe, lo seguía por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Entonces aquí ya podemos ver un poquito el corazón de Simón, porque sí, él creyó en el personaje Jesucristo que vino a morir por nuestros pecados, pero todavía en su corazón estaba deslumbrado por los prodigios y las señales que veía en Felipe. Mire que a él le llamaba era la atención eso. Él también hacía trucos, pero es que esas señales que estaba haciendo Felipe, él jamás las había podido hacer. Sigue la narración. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y mire que Felipe estuvo mucho tiempo con ellos, porque acuérdense que en esa época las noticias no viajaban tan rápido, y las noticias llegaron a Jerusalén, que Felipe estaba en Samaria predicando y que la gente se estaba convirtiendo. Entonces les mandaron refuerzos, nada menos y nada más que a Pedro y a Juan. Si ven cómo Pedro y Juan empezaron a trabajar juntos, ellos llegan a Samaria y apoyan a Felipe en la predicación, siguen predicando y se dan cuenta que la gente ha sido bautizada en el nombre de Jesucristo, que eso estaba correcto, pero no habían recibido al Espíritu Santo, y por eso es que ellos imponen manos en las personas. Mire que esta fue una manera diferente a como ellos recibieron inicialmente el Espíritu Santo. Ellos estaban orando y recibieron el Espíritu Santo aquí. Primero se bautizaron y cuando ellos les impusieron las manos fue que recibieron al Espíritu Santo. Entonces ya estaban completicos, asombrados de que personas gentiles también hayan recibido al Espíritu Santo.
Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Ay, pobre Simón, no había entendido absolutamente nada del mensaje de salvación. Él todavía seguía pensando en los trucos y en la magia y en cómo hacer dinero y sobre todo que la gente lo admirara. A él lo que le gustaba era eso, que las multitudes lo siguieran y lo admiraran. Y él muy equivocadamente le ofrece dinero nada más ni nada menos que a Pedro. Imagínense en Pedro lo que le contesta. Dice, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro. ¿Por qué intentas comprar el don de Dios con dinero? No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado, pero sigue siendo sanguíneo y le mete un vaciadón al pobre Simón, porque, a ver, pide perdón a ver si Dios te perdona. Claro que si uno se arrepiente verdaderamente, Dios lo perdona a uno, pero ese miedo se lo metió a Simón y Simón se da cuenta que la embarró, que no es por ese lado y definitivamente cree por lo que Simón dice entonces después. Pedro reprende a Simón el mago. Al ver cómo los apóstoles utilizaban el poder de Dios en su ministerio, Simón pensó que podía relacionarlo con su antiguo estilo de vida. Si ve lo que le pasa a muchas personas cuando piensan que pueden amoldar o acomodar su vieja naturaleza con el nuevo nacimiento, eso es imposible. Recuerden que Dios no pone remiendos a nuestra vida, sino que nos da una vida nueva. Por eso es que hay que hacer metanoia. ¿Se acuerdan de la palabra griega que significa darle totalmente la espalda a nuestra vida antigua? No podemos empezar un nuevo nacimiento cogidos de la mano de Jesucristo con los mismos pensamientos y los mismos hábitos y las mismas costumbres que teníamos antes de Cristo. Aunque parece que su decisión de seguir a Cristo era genuina, sus intereses materiales no habían cambiado. Simón tenía que empezar ese proceso de santificación. No tratemos tampoco tan mal a Simón en que tenía que dejar y entender lo que significaba el nuevo nacimiento. Y por eso Simón le dice, rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Entonces sí le dio miedo las palabras de Pedro y pidió que por favor el Espíritu Santo lo fortaleciera para entender bien el mensaje, lo que le pasa a muchas personas o a todos nosotros cuando nos convertimos. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. No olvidemos que fue Felipe, el diácono, el que abrió las puertas en estos poblados paganos, gentiles, para que la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo entrara. Pedro y Juan llegaron como refuerzos, pero realmente no podemos olvidar la valentía de Felipe que solo, porque fíjese que ya Pedro y Juan llegaron juntitos y trabajando juntos es mucho más fácil, dos personas es mucho más fácil. Felipe solito, en frío, entró a estos poblados y empezó a predicar. Y eso también hizo, mire lo que logró Felipe, que Pedro y Juan, que también estaban muy calmaditos allá en Jerusalén, salieran fuera de Jerusalén. Ellos regresan a Jerusalén, pero aprovechan la caminadita y en todos los poblados que iban pasando hasta llegar a Jerusalén, también Pedro y Juan empezaron a predicar. Sirvió de mucho todo lo que hizo Felipe. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. Mire que a Felipe le pasan unas cosas interesantísimas. Primero se encuentra con semejante personaje que es Simón el Mago. Y ahora mire lo que le pasa. Resulta que esta es la historia de Felipe y el etíope, que ahí en el pasaje muy claramente nos dice que es eunuco.
Para los que no saben o los que se les ha olvidado, un hombre eunuco es un hombre que lo han castrado, es decir, que no puede tener relaciones sexuales. Estos hombres, pasaba esto con estos hombres porque muy seguramente trabajaban para el rey cuidando el harén de las esposas o trabajaba directamente para la esposa o para la reina, si era el caso que había reina. Entonces, todos los hombres que trabajan en un palacio en esta época los volvían eunucos para que no tuvieran la tentación de meterse con ninguna mujer del palacio. Y miren que este hombre era de Etiopía, que es una ciudad de África, y va desde Etiopía hasta el templo que está en Jerusalén, el templo de los judíos. Es un viaje largo y nos dice el pasaje que no nos dice el nombre, que pesar, entonces toca decirle el etíope o el eunuco. Este etíope hace este camino tan largo para ir a Jerusalén a celebrar las fiestas judías, es decir, que este etíope era judío, se hace este viaje tan largo. Y nos dice el pasaje que mientras tanto, un ángel, mientras el etíope está viajando, ya saliendo de Jerusalén para regresar a su tierra natal, un ángel le avisa a Felipe que salga, ellos habían estado en Samaria cuando se despidió de Pedro y de Juan, que vaya de Samaria regreso a Jerusalén, pero antes de llegar a Jerusalén hay un desvío que lo lleva a una ciudad en Gaza y es en ese lugar donde se encuentra con el etíope. El pasaje nos dice que el etíope trabaja para la reina Candace, que era la reina de los etíopes. ¿Por qué en una ciudad tan lejana habían judíos? ¿Por qué iban hasta el templo de Jerusalén a adorar al Dios verdadero? Pues esto viene desde la época de Salomón. ¿Recuerdan ustedes cuando a Salomón que su fama de sabiduría llegó a todas partes y lo visita la reina de Saba o de Sabá, pues es de la misma zona. Entonces, a esta región de Etiopía, esta parte de África, ellos conocían del Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de toda la escritura sagrada, todo nuestro Antiguo Testamento de los judíos, desde la época de Salomón. Ellos ya conocían el mensaje del Dios verdadero. Entonces, había muchos judíos en esa zona y por eso este personaje va a Jerusalén a adorar a Dios. Y nos dice que ya de regreso él va en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. Muy seguramente lo acababa de comprar en el templo. No eran muchos los rollos que se tenían por todas partes, porque acuérdense que en esa época era a través de copistas de personas que a mano copiaban los rollos. Y eso eran costosísimos, no cualquier persona podía tener un rollo, pero se ve que esta persona, pues por trabajar para la reina era muy acaudalado y se lleva nada más, nada menos que el rollo de Isaías, pero dice que no entendía nada. Pero se ve que es un creyente ferviente y que ama mucho a Dios porque mire el regalo que le hace Dios. Dios le dice a Felipe que se encuentre con él para que le explique todo el evangelio. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Y me encanta la manera como Dios manda los mensajes. Muy seguramente era el ángel Gabriel que le dijo a Felipe que fuera hasta ese sitio, porque acuérdense que Gabriel es el Rapi del cielo y le da todas las explicaciones perfectas a dónde ir, cuál es el personaje y dónde lo va a encontrar. Felipe, por ese discernimiento espiritual que tiene, esa llenura del Espíritu Santo, se da cuenta inmediatamente que su labor es evangelizar a este etíope. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Exactamente, el eunuco estaba leyendo Isaías capítulo 53 de los versículos 7 al 8. Y tú y yo sabemos que este pasaje está hablando exactamente de cómo el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, comparado como un cordero que fue llevado al matadero.
que lo humillaron, lo golpearon, lo azotaron, se burlaron de él, y sin embargo él cayó. Y eso era lo que estaba leyendo el etíope. Dígame usted, le preguntó a Felipe, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces empezó toda la narración Felipe explicándole que desde el Antiguo Testamento los profetas anunciaban la venida de un Mesías y que ese Mesías ya había llegado, había estado en la tierra y había cumplido exactamente lo que el pasaje que él estaba leyendo estaba diciendo, que él tenía que pasar por esa humillación y por ese sacrificio y derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados y que esa muerte garantizó la paga por nuestros pecados, pero que él resucitó y esa resurrección nos garantizó que el que creyera en Jesucristo iba a recibir la salvación. Entonces, eso fue lo que Felipe le explicó a Isaías, al eunuco. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Completó todos los pasos, oyó sobre Jesucristo, creyó en Jesucristo, fue bautizado. Y ahora el mensaje completo se va para esa ciudad tan lejana, ese lugar tan lejano en África. Miren que hasta ahora estaba comenzando la iglesia cristiana en Israel y ya el mensaje, gracias a Felipe, estaba llegando a ese lugar tan lejos en África. Se estaba moviendo gracias a Dios. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Miren que aquí pasa, este versículo yo lo utilizo mucho cuando explico escatología, porque aquí vemos una muestra clara de lo que es el rapto o el arrebatamiento. Fíjense que aquí ocurre un milagro grandísimo, o sea, la conversión de una persona es lo más grande que puede haber, el milagro más grande que puede existir es cuando una persona se convierte, se arrepiente de sus pecados y empieza su vida con Jesucristo. Pero miren esto tan impresionante, dice que de un momento a otro el etíope ya no volvió a ver a Felipe, Felipe desaparece delante de sus ojos y es llevado en un abrir y cerrar de ojos, aparece en una ciudad que se llama Azoto. Esto es impresionante, este milagro que estamos leyendo aquí. Felipe es llevado a otra ciudad en un abrir y cerrar de ojos. Azoto era un pueblo situado al norte, a unos 35 kilómetros de Gaza, en la costa del Mediterráneo. También es llamado Asdod en el Antiguo Testamento. Y dice que Felipe siguió por todas las poblaciones costeñas hasta llegar a Cesarea, donde tenía su residencia y se fue en todos esos poblados predicando la palabra de Dios. O sea que hubo muchos convertidos en todos esos pueblos que eran de gentiles. Y por eso tanta gente que no era judía empezó a ser parte de la iglesia cristiana muy pronto. Tenían ese corazón mucho más preparado que los mismos judíos. Entramos al capítulo 9, versículos 1-2. Mientras tanto, entonces nos volvemos a la historia de Saulo, dejamos ya a Felipe allá tranquilo en su casita, hizo una labor inimaginable, hermosísima, y la narración nos lleva nuevamente a Saulo. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Miren si ve que acá a todas las personas que nosotros conocemos como cristianos, en este momento no se les dice cristianos, sino se les decía a la gente del camino, ¿se acuerdan? Porque cuando empezaron, ellos empezaron a predicar en los caminos. Bueno, don Saulo, siguiendo su celo desde el momento en que fue testigo de la muerte de Esteban, creyendo que le está haciendo un favor a Dios, va donde el sumo sacerdote y le pide cartas, la autorización. Ya mejor dicho, buscó hasta la última casa en Jerusalén, sacó a todos los cristianos, a los que pudo encontrar, pero él se da cuenta que muchos cristianos huyen de Jerusalén
y pide la autorización para él ir a todos los poblados alrededor de Jerusalén, buscar a los cristianos, cogerlos de las mechas y llevárselos a Jerusalén para que fueran condenados. Cartas de extradición, mire, desde esta época ya se utiliza la palabra extradición. Lógicamente los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote y todo el Sanedrín estaban felices con esa ímpetu, con esa fuerza que tenía Saulo y con ese celo que tenía para acabar con esa secta de los cristianos y le dan el permiso. Resulta que aquí es cuando ya en forma Saulo se convierte en el perseguidor de la iglesia cristiana y con esa fama y con ese título empezaron a conocerlo todos los cristianos, le tenían pavor, él no tenía misericordia de nadie, empezaron a esconderse ni a huir de Saulo, que era el que los buscaba hasta el último rincón y ya el colmo era que ya no estaba solamente en Jerusalén, sino que iba a llegar hasta el último rincón a encontrar al último cristiano y condenarlo. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, entonces su primer destino es el poblado de Damasco, la ciudad de Damasco. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y pasa algo que nadie en la vida se lo hubiera imaginado. Cuando Pablo va de Jerusalén a Damasco, es decir, desde Judea hasta Siria, que no era un camino corto, Damasco era la ciudad más grande e importante, situada en un oasis a unos 220 kilómetros al nordeste de Jerusalén, era un camino largo. Y nos dice el pasaje que llegando ya a la ciudad, estaban cerca de la ciudad, cayó como una especie de relámpago, una luz enceguecedora que lo tumbó. Aquí siempre se ha especulado que lo tumbó del caballo, pero a ciencia cierta no sabemos si Pablo iba a pie, porque muchas de esas caravanas y esas jornadas se hacían a pie, o si iba con un contingente y a caballo. En fin, eso no importa si se cayó verdaderamente de un caballo o simplemente iba caminando y se cayó. Lo que nos importa de la narración es que su viaje quedó truncado. Él jamás en la vida se hubiera imaginado que con esa resolución con la que se iba a encontrar a los cristianos y matarlos, de esos planes se iban a dañar. Y acuérdense que Saulo todavía no se llama Pablo. Saulo es una persona muy espiritual, conoce a Dios, sabe que Dios se ha comunicado con todos los profetas del Antiguo Testamento. Por eso cuando él oye la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no se asusta, uy, ¿qué es esta voz? ¿Qué miedo? ¿Quién me está hablando? Sino le contesta, ¿quién eres? Y es cuando se escuchan las palabras más hermosas, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí hay que aprender y entender una cosa muy importante, chicos. La única manera como Pablo se hubiera convertido era de esta manera tan dramática y tan espectacular. Pablo estaba tan convencido que lo que él creía y lo que él hacía era correcto a los ojos de Dios, que él jamás le hubiera creído a nadie que Jesucristo era el Mesías. Por eso es que le tocó al mismo Jesucristo resucitado y ya estando a la diestra de Dios Padre, presentársele a Pablo para que Pablo creyera. De ninguna otra manera, Pablo hubiera creído. Le tocó al mismo Jesucristo resucitado evangelizar a Pablo para que él creyera. Y fíjense en que hoy en día hay personas que ocurre muy parecido. Por ejemplo, ustedes no se imaginan lo difícil, si no es porque para Dios nada hay imposible, pero es muy, muy difícil evangelizar a un judío ortodoxo o a alguien que practique el Islam. Con ellos es casi imposible. Y cuentan, cuando yo he oído testimonios que son muy lindos, los testimonios de antiguos judíos que se convierten al cristianismo y antiguas personas que practicaban el Islam y se convierten al cristianismo, que el mismo Jesucristo se les aparece en sueños. Es así como todas estas personas judías, ortodoxas y de la religión del Islam,
es que aceptan a Jesucristo de una manera contundente. Y lo mismo pasó con Pablo. Pablo no se hubiera convertido con el testimonio, con la evangelización de cualquiera de los apóstoles o de cualquier otro discípulo. Tenía que ser el mismo Jesucristo que se le apareciera para que ocurriera la conversión de Pablo. Y Jesús le dice, levántate y entra en la ciudad. Le empieza a dar inmediatamente instrucciones. Pablo se da cuenta enseguida de que es Jesucristo al que él está persiguiendo. Se da cuenta inmediatamente que Jesucristo es Dios. Y dice, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Fíjense que hubo testigos de este evento. Ellos también escucharon la voz, pero no veían a nadie. Pablo sí tuvo esa visión espiritual de ver enseguida que era Jesucristo. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Resulta que por la luz enseguecedora, como la de un rayo, un trueno que cae, pues uno automáticamente cierra los ojos, ¿no es cierto? Pero cuando él abre los ojos, se da cuenta que estaba ciego. Y dice que estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había pasado algo grandioso en la vida de Paulo, de Saulo. Él lo llevan a Damasco, va a la casa donde ya tenía planeado hospedarse y dice que se queda 3 días. Ya había pasado algo en su cuerpo, ahora necesita prepararse espiritualmente. Y la manera de que el espíritu crezca es menguando la parte física y por eso entonces Saulo dice que hace un ayuno, se queda sin comer y sin beber durante 3 días. Se prepara espiritualmente para lo que va a suceder. Y en oración, y me imagino con miles de preguntas de qué es lo que va a pasar con él, ahora que se da cuenta que Jesucristo, aquel a que él estaba persiguiendo y que consideraba un hereje, es el mismísimo Mesías. No me quiero ni imaginar todo lo que pasaba por la mente de Pablo. Parece que él es una persona intelectual que comprende bien las cosas. Pero mire lo que pasa mientras Pablo está en esos 3 días de ayuno. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. No lo confundan con el Ananías de la historia anterior de Ananías y Zafira que murieron por tratar de mentirle al Espíritu Santo. Este es otro Ananías. Como hoy en día en esa época los nombres se repiten mucho. A quien el Señor llamó en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y es que me encanta esta historia porque miren esta relación de este hombre llamado Ananías con el Señor. El señor llama a Ananías como si lo estuviera llamando por celular, Ananías y Ananías, señor, aquí estoy, ¿qué necesitas? Y el señor le dice, mire, ve a tal parte, mire que le da la dirección completa, a tal calle, busca a fulanito, y lógicamente Ananías conoce el nombre. Miren cómo viajan las noticias. Ya había llegado gente a Damasco a decir, Pablo viene a arrestar a todos los cristianos. Y Ananías sabía, entonces conoce perfectamente la fama de Saulo, por eso, y miren la relación que tiene Ananías con el Señor y le dice, ay no, Señor, ¿cómo se te ocurre? Yo no voy a ir a esa casa, ese Saulo es muy peligroso. Y dice que el Señor le insistió, le tocó decir, por favor, Ananías, haz lo que te estoy mandando, ve. Y le confiesa el Señor Jesús a Ananías que ese hombre al que va a ir a predicarle es un hombre muy importante en la historia del cristianismo, que lo va a utilizar muchísimo y que también le tiene que dar la noticia terrible de que a causa de eso él va a tener que sufrir muchísimo. Entonces, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino
me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Ananías, entonces, lógicamente, como un buen instrumento del Señor, le hace caso, llega a la casa de Saulo y miren cómo saluda a Saulo. Le dice, hermano Saulo, ya Ananías lo considera su hermano en Jesucristo. Lo recibe con los brazos abiertos. Yo creo que Saulo quedó asombrado de que lo hubieran recibido con tanto amor. Y Ananías ora por él y dice que de los ojos le cayeron como escamas y Saulo recobra la vista. Sin embargo, recuerden ustedes siempre este momento porque se van a enterar para los que no saben, que yo creo que la mayoría sabe, que Saulo ya después convertido en Pablo lucha toda su vida hasta su muerte con una enfermedad que le pidió 3 veces al Señor que le quitara la enfermedad y el Señor no se la quitó. Y muchos teólogos piensan que del brillo que recibió cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, él no recobra la vista totalmente, le queda como una enfermedad en los ojos que era dolorosa y que no le permitía ver bien, porque en algunas cartas él siempre escribe diciendo, miren, yo estoy firmando yo mismo, les estoy escribiendo esta parte de la carta, porque Saulo por lo general no escribía a Pablo, por lo general no escribía sus cartas y les dice, y las estoy escribiendo con letras muy grandes, como diciendo no puedo ver bien. Entonces, a raíz de este evento, Saulo, después convertido en Pablo, no queda viendo bien. Ananías le impone las manos y se bautiza. Saulo se bautiza y entonces ya podemos hablar ya lleno del Espíritu Santo, ya totalmente convertido. Entonces ya podemos empezar a llamarle Pablo, aunque todavía el Señor no le ha cambiado el nombre. Se bautiza y ya pertenece entonces a la iglesia cristiana. Cumplió los pasos, oyó hablar de Jesucristo, creyó en Jesucristo, fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Hizo su nuevo nacimiento. Y dice que ya empezó a comer y recobró las fuerzas físicas. Ya estaba bien espiritualmente y también bien físicamente. Y miren lo que pasa. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Con la misma fuerza, el mismo poder y el mismo celo, como antes persiguió a los cristianos, empieza a predicar la palabra de Dios, empieza a evangelizar. Y fíjense que él no necesitó pues que le instruyeran y que le dijeran lo que tenía que decir para evangelizar, porque él empezó a evangelizar como muchos de nosotros podemos empezar, contando su testimonio. ¿Qué había más grande que su testimonio? El perseguidor de los cristianos se convierte en un fiel seguidor de Cristo. Y eso es lo que empieza a contar, a decirles, mire, yo quería matar a todos los cristianos, yo pensaba que ese tal Jesucristo era una mentira, era un fraude, y él se me apareció y yo soy testigo de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Entonces, Saulo empieza a predicar en todo Damasco y empieza por las sinagogas, es decir, predicándole a los judíos, oigan, judíos, hermanos judíos, el Mesías que tanto están esperando ya llegó, era Jesucristo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que a los judíos no les gustó mucho que él empezara a predicar también eso, estaban súper confundidos. Después de muchos días, los judíos, cuando aquí está hablando de judíos, se refiere a aquellos judíos o que no habían oído hablar de Jesucristo o que rechazaron a Jesucristo como el Mesías. Recuerden que los judíos que ya aceptaron a Jesucristo ya pertenecen al grupo de los cristianos. Siempre aquí los judíos son aquellos que rechazaron a Jesucristo. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer nuevamente. Entonces ya no era Saulo el que perseguía, sino que se convirtió aquella persona a que empiezan a perseguir. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones
Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Recuerden que Pablo estaba en Damasco. En esa época las ciudades grandes tenían murallas, estaban rodeados por murallas. Entonces los enemigos de Saulo en Damasco empiezan a maquinar cómo matarlo y se quedaban en la puerta. Las ciudades estaban rodeadas de murallas por protección y esas murallas que tenían una o varias puertas se cerraban al anochecer por protección y las volvían a abrir por la mañana. Entonces cualquier persona que saliera, pues esta era una ciudad más pequeña, tenía una sola puerta, cualquiera que saliera o que entrara, los iban a ver las personas que estaban vigilando para poder arrestar a Saulo. Entonces estaban pendientes, pero como ellos se enteraron de los planes que los judíos estaban realizando, los hermanos cristianos de Damasco, por un huequito que había en la muralla, lo metieron en un canasto y lo lograron bajar de la muralla y así escapó Saulo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Entonces, todo asustado logró escapar de Damasco y llega a Jerusalén. Imagínense, ay, me logré escapar, llegué a Jerusalén, pero los apóstoles, los discípulos, los apóstoles que Jesús había escogido, no se querían juntar con él, tenían miedo de él y con toda razón, no podemos juzgar a los discípulos porque una persona que durante mucho tiempo había estado persiguiendo y jurado que los iba a matar, pues así como nos pasa a nosotros a veces con los famosos, ¿no? Que dicen con bombos y platillos, fulanito famosísimo se convirtió al cristianismo y uno dice, ah, esperemos un tiempito a ver si es verdad. Entonces sí, ellos tenían ese recelo de que verdaderamente Saulo se hubieran convertido. Entonces, ¿se acuerdan de nuestro personaje hermoso Bernabé? Que era tan amado por toda la iglesia cristiana, por su generosidad, pero sobre todo porque era un hombre muy sabio. Bernabé, con un discernimiento espiritual y totalmente guiado por el Espíritu Santo, se da cuenta que definitivamente Saulo va a ser un instrumento de Dios poderoso y lo adopta, lo recoge, le da su brazo y es Bernabé el que lo acerca a los discípulos y así él permite que los discípulos escuchen el testimonio, porque es que ni siquiera eso le habían permitido a Saulo que le contara, pero ya ellos tranquilos porque era Bernabé el que avalaba a Saulo, lo escucharon. Y pues le creen, ya le creen con la ayuda de Bernabé y dice que Saulo empieza a predicar ahí mismo en Jerusalén, le empieza a predicar a los judíos nuevamente con su testimonio, pero enseguida también se gana como enemigos a todos los judíos. Y cuando ven sus hermanos cristianos, es decir, los apóstoles que quieren matar a Saulo, también a escondidas lo sacan de Jerusalén para que se vaya a Cesarea y de allí a su tierra natal, porque los judíos de habla griega se proponían eliminarlo. Entonces Saulo es llevado hasta Cesarea y luego a Tarso. Acuérdense que Saulo de Tarso es de la ciudad de Tarso, entonces se lo llevan para que esté resguardado allá en su ciudad y que se esté tranquilito. Fíjense en cómo el ministerio de Saulo no empezó como él se imaginó. Pablo era una persona totalmente intelectual que había estudiado en las mejores universidades, que tenía todo el conocimiento rabino, tenía todo el conocimiento del Antiguo Testamento, conocía todas las leyes judías, era respetado, había nacido en una familia acomodada financieramente, sabía todos los idiomas que en ese momento se hablaban, tenía la ciudadanía romana, que era como tener visa, pues la green card, la nacionalidad de Estados Unidos, en la época que era bueno ser de Estados Unidos, y tenía unas facilidades para moverse por donde quisiera. Esos son detallitos por los cuales Dios escogió a este personaje, pero no le fue bien. Es como cuando una persona que es conocida como el gran predicador llega a un colegio y lo empiezan a sabotear.
y hacerle ¡bu! Él quedó diciéndole, ¿qué me pasó? Si yo soy un excelente predicador, ¿por qué me fue tan mal? La primera vez que trató de predicar, casi lo matan. Le tocó salir huyendo de Damasco. Y la segunda vez en Jerusalén también lo iban a matar. Le fue re mal. Le tocó quedarse quietico, retroceder, bajarle a las revoluciones que tenía e irse tranquilito a su ciudad natal, porque el Señor Jesús le tenía preparado allá en su ciudad natal algo muy diferente a lo que él se imaginaba, que podía salir como cabra loca a predicar sin prepararse. Y ese es uno de los grandes errores que se cometen hoy en día, que se convierte un cantante, se convierte una persona famosa y enseguida por ser famoso lo ponen en un púlpito para que predique y dicen las barbaridades más grandes porque no se han preparado. Todo el mundo tiene que prepararse antes de evangelizar y eso le pasó al mismísimo Pablo de Tarso. Entonces se va para su ciudad natal. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. La Biblia no nos da las razones, pero parece que se calmó lo de la persecución por un tiempito y la iglesia cristiana logró consolidarse y empezar a crecer y a que se unieran muchos más cristianos a la iglesia. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Lida es una ciudad al norte de Jerusalén y entonces Pedro llega allí. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Pedro desde el primer momento empezó a hacer muchos milagros. Recuerdan que hasta la sombra de Pedro sanaba a la gente. Me están rayando, por favor, alguien está escribiendo en la diapositiva. Gracias por la persona que paró. En el nombre de Jesucristo le pido a las personas que tengan cuidado con lo que mueven en sus dispositivos. Gracias. Porque ese rayón queda en todas las diapositivas y no sé después cómo quitarlo. Miren, si ve, queda ahí el rayón en la diapositiva. No alcancé a ver quién fue. Vamos para versículos 36-39. Había en Jope una discípula llamada Tabita o Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él tomándola de la mano la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. Miren lo que pasó en esta historia tan bonita. Dice que entonces Pedro, estando en Lida, va hacia Jope, que es una ciudad costera. Entonces va de Lida hacia Jope. Y que allí vivía una señora, perdóneme, no sé si se dice Tabita o Tabita. Yo la conozco más por Dorcas, porque inclusive hay unas iglesias en donde los ministerios que hacen servicio social, donde se entrega ropa a los pobres, donde hacen servicio social, en muchas iglesias ese ministerio se llama Dorcas, en honor a esta mujer que hacía ropa para entregarle a los pobres. Dice que se enfermó y murió.
y que como se enteraron que Pedro estaba en Lida, que era una ciudad cercana a Jope, lo mandaron a llamar para que fuera rápido a Jope, y Pedro, atendiendo el llamado, llega, ve a todas las mujeres llorando, que le muestran toda la ropa que Dorcas hacía, y Pedro, en el nombre de Jesucristo, resucita a Dorcas, que se levanta nuevamente para servir durante mucho tiempo más a los pobres. Y dice entonces el pasaje que Pedro se quedó en esa ciudad, se quedó en Jope, en la casa de Simón el curtidor. Y se queda un buen tiempo ahí Pedro, y es muy importante esta casa. Esta foto que ustedes están viendo se puede visitar cuando se va a Jope, porque es todavía la muralla original o el portón original de Simón el curtidor. Vamos para el capítulo 10, versículos del 1 al 4. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio, ¿qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio. Mirándolo fijamente y con mucho miedo: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Veamos esta historia hermosa. Les ofrezco disculpas porque de verdad se me perdió totalmente el entusiasmo y la concentración que tenía, porque como sigo viendo los rayones, no entiendo por qué sucede estas cosas, me distrajeron hartísimo, pero bueno, no vamos a seguirle el juego a Satanás, vamos a ponerle nuevamente todo el entusiasmo y a meternos en la historia. No nos distraigamos entonces, ya el Señor tratará con la persona que no sé si lo hace de aposta o sin querer lo hace, pero... Y entonces, como les estaba diciendo, esta historia es hermosísima, y las cosas que le pasan a Pedro con todo este encuentro que tiene con muchos personajes importantes, nos enseñan muchísimo a los cristianos de hoy en día. Entonces, Pedro está en Cesarea, y resulta que hay un hombre, pongan atención porque esto es impresionante, se llama Cornelio, que es centurión militar, gentil y es temeroso de Dios. La historia no nos cuenta porque este personaje, que es un soldado, un personaje importante dentro del ejército romano, es creyente. Fíjense en esto. El hombre y su familia es creyente, creen en el Señor Jesucristo. Algunos teólogos piensan que muy seguramente Cornelio debió servir en Jerusalén en la época en que crucificaron al Señor Jesucristo, y de pronto estuvo ahí cerca de Jesucristo cuando murió Jesús, y se acuerda que algunos soldados, al ver todo lo que pasó, que se oscureció, que tembló, reconocieron: este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Muy seguramente alguno de estos soldados era este Cornelio, que se convirtió, creyó en el Señor Jesucristo, y él estaba entonces en esta ciudad y amaba profundamente a los cristianos y amaba a los judíos y los ayudaba, y era temeroso de Dios. Él pertenecía, era el que lideraba una compañía o un batallón del ejército romano. Estos batallones tenían entre 400 y 600 soldados. Y la italiana, el batallón a la que pertenecía Cornelio, probablemente estuvo destacada en Siria por aquellos tiempos. Era un personaje muy importante, era romano y amaba profundamente a Dios. Entonces, la conversión de este personaje es impresionante. Y un ángel, ya sabemos que el rápido del cielo es Gabriel, muy seguramente Gabriel, se le presenta a Cornelio porque Cornelio ora, pero él, lógicamente, como él es romano, él no sabe todo lo que enseña el Antiguo Testamento. Él ama a Dios, creyó en Jesucristo, pero no entiende muchísimas cosas, y seguramente le estaba pidiendo a Dios en oración que él quería entender para poderle explicar también a sus compañeros romanos.
Y por eso un ángel se le aparece y le dice, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Entonces también el ángel le da toda la dirección completa y Cornelio entonces envía a tres hombres para que vayan hasta Jope, van desde Cesarea hasta Jope y es un día de viaje, llegan por las señales a la casa del curtidor, de Simón el curtidor, y allí preguntan por Pedro. Y mire lo que pasa mientras todo esto le sucede a Cornelio. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras él lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Mientras el ángel le estaba hablando a Cornelio y Cornelio estaba mandando los soldados a Jope, Pedro dice que subió a la azotea cerca de la hora sexta a orar, que sabemos es el mediodía. Claro, era el mediodía, ya tenía hambrecita, entonces mientras le preparaban el almuerzo, Pedro empezó a orar y tuvo una visión y vio una cosa muy rara, porque dice que vio como una sábana que bajaba del cielo y que estaba llena de animales impuros. Recuerden ustedes que el pueblo judío en el libro de Levítico, donde están todas esas leyes que Dios le dio al pueblo judío de lo que podían y no podían hacer, estaban todos los animales que ellos podían comer y aquellos animales que no podían comer y que se conocen como animales inmundos. Y en ellos ellos han sido toda la vida muy estrictos en cumplir todo lo que tiene que ver con la alimentación, que es lo que ellos llaman la comida kosher, que tiene que ver con que no pueden tomar nada de esto de los animales impuros. Y Pedro oye la voz del Señor Jesucristo que le dice, levántate, Pedro, mata y come. Le digo una voz, pero sabemos que es el mismo Jesucristo que le está diciendo a Pedro, porque Pedro le contesta, solamente Pedro puede hablar así con el Señor Jesucristo. Pedro le dice, ¿qué te pasa, Señor? De ninguna manera, yo jamás he comido cosas impuras, menos voy a empezar en este momento, ¿no? Pedro es el único que le puede hablar a Jesús así. Y Jesús le dice, mira, Pedro, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y dice que esto sucedió tres veces, que tres veces el Señor Jesús le dijo a Pedro que comiera. Recuerden ustedes que el número tres es el número que muestra la esencia de Dios, que es la firma de Dios. Es decir, que lo que está sucediendo es algo que Dios mismo ha decidido que sucediera. Y nos dice pues que Pedro en el momento no entendió. Miren ustedes lo que nos habla. Dice, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Entonces, mientras pasaba todo lo de la azotea, llegaron los que Cornelio envió a buscar a Pedro. Y miren, me encanta la comunicación entre el Señor Jesucristo y Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, tres hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy yo, soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Entonces fíjense que el Espíritu Santo le dice a Pedro, Pedro, no conversemos más aquí, baje que los señores que llegaron te están buscando y tú tienes que ir con él, con ellos, porque esa es tu próxima misión. Pedro ya sabiendo lo que iba a pasar, pues de una vez baja y dice, ay, aquí estoy yo, aquí ustedes me buscan a mí. Recuerdan que ellos caminaron un día para llegar ahí, entonces están cansaditos y por eso Pedro, hola, como si fuera, ahí sí, yo creo que de ahí salió el dicho como Pedro por su casa,
porque esa no era la casa de Pedro, y sin embargo él los invita a que se queden como si fuera la casa de él, para que descansen. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces al otro día, cuando ya habían descansado los hombres que habían llegado de Cesarea, junto con Pedro y con algunos acompañantes, otros cristianos que después nos enteramos que eran seis personas, 6 cristianos más, acompañaron a Pedro hasta Cesarea, llegaron después de un día de caminar, también llegaron allá. Y miren a este hombre Cornelio, qué sencillez, miren, él es el general, el que tiene todo un destacamento militar a su cargo, es romano, el imperio que está subyugando a los judíos, y sin embargo cuando llega Pedro, ¿qué hace? Se arrodilla ante él. Miren esta humildad de este hombre tan impresionante. Lógicamente, como buen cristiano, Pedro enseguida le dice, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Un verdadero cristiano jamás permite que otra persona le rinda pleitesía o que él mucho menos lo adore. Entonces Pedro pues hace que se levante. Y es hasta este momento que Pedro entiende la visión que vio en la azotea. Cuando Pedro vio este grupo de extranjeros que estaban sedientos de la palabra de Dios y que se habían reunido únicamente para escucharlo a él entendió que los animales impuros que estaban dentro del lienzo, los cuales Dios había declarado impuros y que debían ser distinguidos de los que se podían comer, estos habían sido declarados no aptos para que ellos se alimenten. En la visión, los animales impuros representaban a los extranjeros. Pedro entendió perfectamente la visión. Dios les estaba diciendo, mire, los judíos, y eso fue un problema para los judíos después también, una de las cosas que ellos casi no pudieron entender, porque ellos, si algo han estado totalmente seguros los judíos, es que ellos son la nación de Dios, el pueblo de Dios, y han sido malsanamente orgullosos de eso, de ser judíos y de ser el pueblo de Dios. Y menospreciaban totalmente, así estuvieran ellos subyugados, esclavizados, ellos siempre se creyeron superiores que todo el resto de la humanidad, y que Dios permitiera que el evangelio, o sea, los judíos que se convirtieron al cristianismo, llegaron también con ese orgullo de ser el pueblo de Dios. Y para ellos aceptar que Dios había permitido que la salvación y que el Espíritu Santo llegara también a las personas que no eran judías, para ellos fue muy difícil entenderlo. Y por eso Pedro, de una manera tan espectacular, recibe la instrucción de Dios de que no puede volver a llamar impuros a las personas que no son judías, porque ellos también van a tener la oportunidad de recibir la salvación. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Pues el saludo de Pedro sigue siendo un insulto, ¿no? Ya no los voy a volver a llamar inmundos, porque Dios me dijo que viniera hasta acá. Inmundos no los voy a volver a llamar inmundos. Y les pregunta, bueno, ¿para qué me hicieron venir? Ellos no se ofendieron porque estaban emocionadísimos de ver a Pedro. Cornelio contestó, hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, fíjense en la hora tan importante que desde hace 8 días vimos que tantas cosas importantes pasan a las 3 de la tarde, incluyendo la muerte del Señor Jesucristo. Estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. Va a pasar algo en este relato y en el relato que sigue, y es que se va a repetir la historia.
el libro de los Hechos simplemente pudo haber dicho, y Cornelio le narró a Pedro todo lo que le había sucedido, pero no lo hace así, sino que nuevamente nos cuenta la historia que ya nos había contado, y eso pasa más adelante 2 o 3 veces. Por algo, Dios permite que esta historia que ya habíamos escuchado nuevamente se nos sea contada por la boca de los protagonistas. Entonces, para que ustedes digan, otra vez oír la misma historia, si Dios permitió que eso estuviera así en la Biblia, es por el bien de nosotros. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Entonces Pedro pues se da cuenta que él debe hablar, que debe evangelizar, toda la gente estaba con hambre y sed de la palabra de Dios y comienza diciéndoles, ya entendí que para Dios no hay favoritismos, que todo lo que nosotros los judíos hemos recibido de Jesucristo, ustedes también lo van a recibir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerda que yo a ustedes les había explicado que así como Dios creó el universo en 7 días, Dios creó todo en 7 días, Dios divide la historia de la humanidad en 7 etapas o dispensaciones. En cada etapa, Dios lo que está dando es la oportunidad para que los seres humanos podamos recuperar ese paraíso que se perdió. En la cuarta dispensación o la cuarta etapa, que se conoce como la etapa de la promesa, ya habían pasado 3 etapas anteriores en donde el hombre había fracasado en recuperar el paraíso perdido, es decir, en obtener la salvación. Y es en la cuarta dispensación cuando Dios decide que no va a tratar con la humanidad en general, sino que va a inventarse una nación, va a crear un país, una nación para que a través de esa nación llegue la salvación a toda la humanidad en la cuarta dispensación. Y es cuando llama a Abraham y a través de Abraham y de los pactos que hay, se crea la nación de Israel. En la quinta dispensación, entonces nace la ley y todas las personas que vivieron en esa etapa para poder recuperar el paraíso tenían que cumplir la ley, pero nosotros sabemos que eso fue un fracaso total. Por eso es que nace la sexta dispensación o la sexta etapa. Esta etapa comienza en Pentecostés. Los judíos fracasaron rotundamente. Ellos no reconocieron a Jesucristo como el Mesías y que a través de los judíos llegara la salvación a toda la humanidad. Entonces Jesús da otra oportunidad, Dios da otra oportunidad a la humanidad y comienza la sexta etapa o sexta dispensación que se conoce como la etapa de la iglesia o de la gracia. Esta etapa, que es la que estamos viviendo en este momento, comenzó el día de Pentecostés y terminará el día del rapto de la iglesia, que es la etapa que estamos viviendo en este momento. Y Pedro les dice que Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que ese Jesucristo que fue crucificado resucitó y que a través de creer y aceptar a Jesucristo es que nosotros vamos a obtener verdaderamente la paz. Me refiero a Jesús de Nazaret, volvió a decirles Pedro, ese Jesús que lo crucificaron, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Recuerden que Pedro le está hablando a romanos. Ellos no tienen ni idea del Antiguo Testamento. Ellos nunca habían oído de las profecías de un Mesías ni de Jesús de Nazaret. Por eso es que Pedro comienza entonces narrándole
toda la historia de Jesucristo, que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo con poder y que estuvo haciendo el bien mientras vivió aquí en la tierra, que estuvo sanando y estuvo curando. Y les cuentan todo lo que pasó con Jesús, su crucifixión, pero sobre todo su resurrección, y que ellos son testigos de que ese Jesús que murió en la cruz resucitó y está vivo. Entonces, directamente un testigo de la resurrección de Jesucristo les está hablando a los romanos. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. De él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. E inmediatamente Pedro los introduce en lo que es lo más importante del evangelio, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y que la manera como Dios nos perdona es a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces les habla del arrepentimiento y del perdón. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Mientras Pedro está hablando, está predicándoles, el Espíritu Santo desciende sobre todos los que escucharon el mensaje. Fíjense en que no le tocó hacer como los anteriores, poner sobre ellos las cabezas, ungirles para que el Espíritu Santo llegara sobre ellos, sino que mientras les estaba predicando, ya el Espíritu Santo, ellos creyeron. Cuando el Espíritu Santo llega a ellos es porque ellos, mientras Pedro estaba predicando, creyeron absolutamente todo el mensaje y fueron llenos del Espíritu Santo. Y por eso mandó inmediatamente que los bautizaran. Nuevamente el ciclo. Oyeron hablar de Jesucristo, creyeron en Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Pero como siempre, el puntico negro en toda la pared blanca dice que los defensores de la circuncisión, recuerden que dentro de los judíos cristianos, ellos tenían muy aferrado esas creencias judías que les trajeron muchos problemas. Dentro de los judíos cristianos, o sea, judíos ya cristianos, hubo algunos que no querían entender y se seguían aferrando a las tradiciones y a las costumbres judías y no podían todavía aceptar que los gentiles que se volvieran cristianos no se pudieran circuncidar. Entonces ellos siempre quedaban asombrados, pero más que todo quedaban como inquietos, como un poquito, no les gustaba tanto la idea de que los gentiles entraran pertenecieran inmediatamente al cristianismo, al grupo de los cristianos sin ser circuncidados. No entendían por qué Dios permitía que los no judíos también se convirtieran en cristianos. Y ahí queda pues ese malestar en la boca. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Y chicos, vamos a dejar aquí porque pues pensé que alcanzaba a terminar todo este temita, pero nos queda todavía un poquito y no quiero darlo a la carrera. Ya quedamos entonces en que les toca a Pedro devolverse nuevamente a Jerusalén porque el chisme de que los gentiles habían recibido al Espíritu Santo y hacían parte del cristianismo sin ser circuncidados, ya había llegado a Jerusalén y les toca a ellos devolverse para dar una explicación. Entonces, Dios mediante, dentro de 8 días, seguimos con esta apasionante historia y espero que tengan una semana llena de bendiciones, que Dios los proteja, les dé salud física, espiritual y que sientan toda la semana la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo que el Señor Jesucristo quiere que tengamos siempre. Bendiciones, chicos.